¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas en nuestro programa El Estado que Viene por Canal Rural. Y allí, bueno, tratamos de analizar las situaciones que se están viviendo en nuestro país, las cosas tan difíciles, complejas que pasan en la economía, en la política, en la salud, en tantas cosas que nos condicionan y nos tienen manifiestamente preocupados. Y para analizar esto con mayor profundidad y tener una visión más amplia, qué mejor que consultar a un economista vinculado con la macroeconomía como Rodolfo Santangelo. ¿Cómo te va, Rodolfo? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Carlos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, yo decía, ustedes tienen una visión muy amplia, los economistas, ¿no? Y en esa visión amplia, y ahora que parecería ser que algún día vamos a entrar en la pospandemia y vamos a salir de este flagelo del COVID-19, podemos avisorar algo distinto, ¿es así? Sí, bueno, vos sabés que mi profesión es la de macroeconomista, que es un poco nuestra tarea, es mirar la película completa, el bosque, no perdernos nunca la realidad, no tener los pies sobre la tierra, pero sí tratar de tener el equilibrio general o mirar un poquitito las cosas de arriba. El COVID, la pandemia, incluso la cuarentena han tenido un golpe muy fuerte en todas partes del mundo, no solo porque era un hecho inesperado, sino porque era la primera vez que ocurría en un siglo. Y para la Argentina en particular, porque sobre todo para la economía nos agarraba. Veníamos de una década de economía estancada, veníamos de los últimos 2 años muy golpeados, 18, 19, y éramos un paciente con las defensas muy bajas, sobre todo en términos económicos, sin mecanismos para financiar todo lo extraordinario que genera la pandemia. La pandemia ha sido muy costosa en todas partes del mundo. Lo que pasa es que otros países han tenido maneras genuinas de financiarlo. Nosotros todo nos cuesta más. Nos quedaba el único instrumento de la emisión monetaria que transitoriamente puede ser usado, pero no puede ser abusado. Y bueno, sí, estamos terminando un año donde buenas noticias hay porque la economía se está recuperando, está rebotando de esos bajísimos niveles de actividad que tuvimos en el segundo trimestre, con las fábricas cerradas, con los comercios ingentes, pero todavía con un nivel que estamos por debajo de los valores prepandemia y nos va a costar mucho volver a los valores prepandemia, que tampoco eran muy altos. Así que sí, todo eso genera desafíos, desafíos macroeconómicos, políticos, sociales, y bueno, pareciera que viene un verano movidito donde todos quisiéramos tener, aunque sea unas semanitas de vacaciones, pero vamos a tener que estar atentos, ¿no? Sí, cuando uno piensa en el verano, bueno, digamos, si lo mira tradicionalmente, vamos a descansar, pero si lo miramos después de este año tan especial, es como decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner en el 2021? ¿Qué nos va a suceder? Porque el tema de la caída del empleo, el tema de la caída de actividad económica, el tema de los costos del Estado vinculado con lo que ha tenido que salir a cubrir, no es simple. Sí, tenemos que siempre distinguir lo que está muy directamente asociado a la pandemia, al COVID, que uno todavía tiene la esperanza de que eso algún día pare, no sabemos cuándo, para Argentina no es menor el cuándo, pero vamos a suponer que el verano es más tranquilo, que alguna vacuna llega y que todo eso extraordinario termina. Lo que pasa es que quedan las mochilas no extraordinarias, como si dijéramos, mira, si el COVID desapareciera de la noche a la mañana, bienvenido sea, qué buena noticia, pero nos han quedado mochilas de empleo. Bueno, vos lo conocés mejor que yo, pero el impacto sobre todo en el mercado informal de empleo ha sido muy fuerte, muy difícil, ha sido muy difícil trabajar en esa línea gris que es entre el mercado totalmente formal, que hasta ahora no ha sufrido grandes impactos, salvo la construcción, salvo algún otro, pero del mercado muy más informal. En el mercado informal el impacto en el empleo ha sido dramático. El impacto fiscal, el gobierno ha tenido que incurrir en gastos que nosotros estimamos en el orden de 1 billón de pesos, 1 con 12 ceros de pesos, pero que salen todos de la maquinita. Vos pensá, ha tenido impactos, la principal caja de resonancia de estos impactos ha sido el mercado cambiario, que no es novedad en Argentina. Siempre el mercado cambiario es el primero que recibe el impacto.
en dos avenidas, por un lado el dólar marginal, el paralelo, el contado con liqui, como lo quiera, que si bien hoy nos parece que a 160 está más tranquilo, pero es un nivel que es el doble del oficial. Paradójicamente, en un momento donde no podemos decir que el 80 pesos por dólar es un tipo de cambio muy atrasado. Si vos mirás cualquier serie histórica, a 80 pesos la economía argentina podría funcionar razonablemente. No es esos momentos de grosero atraso cambiario, donde todo el mundo se va a veranear a Cancún y vos decís estamos todos locos. No es eso, pero el 160 lo contamina. Y el segundo lugar donde se ha reflejado como caja de resonancia de los costos de la pandemia es la reserva del Banco Central, que viene en un tiki-taca de pérdida de reservas. Ahora minoró un poco post el reforzamiento del control de cambios, pero el control de cambios, eso que popularmente se llama cepo, tenemos que ser muy precisos en distinguirlo. Yo no tengo ningún problema con que se encare o se restrinja el acceso a dólar oficial para ir a pasear al exterior o para atesorar. Hasta casi te digo, es lógico ese cepo. Pero cuando el cepo y el control de cambios afecta al sector productivo, a las importaciones, a las inversiones, ahí me pongo más nervioso. Entonces, ha tenido impactos y bueno, para el hombre común, el tema probablemente más concreto es que la tasa de inflación está subiendo. Sí. No la tasa de inflación anual, la tasa de inflación del año. La tasa de inflación del año va a ser más baja que el año anterior, ponele 36-37% contra 50 y pico, pero sí en el mes a mes está viendo. Ahora, uno en alguna medida se sorprende, ¿no? Porque te escuchamos decir de que se ha emitido 1 billón y pico de pesos, ¿no? Y son sumas realmente muy altas. Y uno pensaría que debería haber habido un impacto mucho más fuerte a nivel inflacionario. Consecuentemente, algo nos pasó. Seguramente ha sido consecuencia de las restricciones que hubo, de la caída de la actividad económica, de la actividad del consumo. ¿Eso puede cambiar Sí, o pero puede explotar hacia adelante? Déjame primero que recordarte, así con la que tenemos, que no me incluyas entre los que pronosticaron escenarios bombásticos por la emisión monetaria, porque no, yo nunca entré, a mí no me gustan esos titulares que son como fuegos artificiales, o sea que nunca estuve esperando ninguna cosa dramática. Pero yendo a tu pregunta concreta, bueno, tenés un primer elemento que es que el Banco Central ha hecho una tarea gigantesca en lo que se llama la esterilización, la absorción de dinero, el retiro de la plata que se emite a través de la FLIC, ese instrumento tan controvertido que cuesta plata. Bueno, la colocación del ELIC del Banco Central ha sido un instrumento absorbedor o compensador muy importante, que es transitorio, por eso siempre uno tiene que tratar de distinguir los instrumentos transitorios de los permanentes. Y el otro, voy a usar un ejemplo agropecuario que se va a entender bien. Pueden llover 100 milímetros. Si venimos de una sequía, los primeros 100 milímetros no causan nada. Ahora, si llueven 100 milímetros, después de los 100 milímetros, ya el impacto es diferente. ¿Qué quiero decir? Veníamos de una sequía monetaria muy grande. El plan Picapiedra que el Fondo Monetario había armado con la administración anterior había dejado una economía muy ilíquida. No había un mango en la calle. Vos lo recordás, un año atrás no había un peso en la calle. El taxista, cualquiera se quejaba de que no había plata. Hoy hay mucha plata, por lo tanto, si va a volver a llover 100 milímetros, o sea, si la política monetaria va a seguir emitiendo como hasta ahora, ahí sí los impactos se van a sentir más. Y eso es el desafío que está con el envío del presupuesto al Congreso, el desafío que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, todas las cosas que, bueno, es la política macroeconómica. Me parece que estamos en un momento de transición donde la tasa de inflación ha empezado a subir, sobre todo recuperando aquellos precios que estaban rezagados. Puedo pensar que durante la cuarentena hay mucha cosa que no pudo subir. Rodolfo, vamos a hacer nuestro primer corte y nos vamos al segundo bloque. Adelante. Continuamos, Rodolfo. Mira, vos sabés que realmente es muy interesante los planteos que vos haces, sobre todo el tema del ejemplo vinculado con el campo, es absolutamente real. Hay sequía, acá hay 100 milímetros, bienvenido sea, no pasa nada. Si ahora sigue lloviendo, ya la cosa se complica.
Pero hay algunos temas que me parece que sería interesante analizar contigo, que es el tema de la inversión, ¿no? La Argentina, si hay algo que le falta, es inversión. Este es uno de los dramas grandes de un país para poder crecer. Si vos no tenés inversión, ¿cómo haces? ¿Cómo generás mayor actividad económica? Entonces la pregunta es, la Argentina del mañana, post pandemia, siempre estamos mirando hacia adelante, es una Argentina que puede visualizar por sus características económicas, por su producción, por su abastecimiento a una cantidad muy grande de sectores en el mundo, ávido de cosas nuestras, mayores inversiones. Y yo creo que va a ser paso a paso. Primero, vos pensás que la tasa de inversión de los últimos años, incluyendo este de la pandemia, hoy la tenemos por debajo de lo que llamamos la tasa de depreciación. O sea, estamos viendo menos que lo que el capital se deteriora. Estamos bajando, estamos descapitalizándonos. Yo creo que el primer paso sería ir a una tasa de inversión que, aunque no sea un boom, aunque no sea algo que se note, por lo menos no nos interrumpa el proceso de descapitalización. Vos sabés que ahí eso es huevo y gallina con la actividad, es un debate eterno entre los economistas y prácticos, sobre todo no teórico, de si primero tiene que venir la reactivación y después la inversión, primero tiene que venir la inversión para que venga el crecimiento. Hoy estamos en una situación, da la sensación que necesitamos que las empresas vendan más, que se recupere un poco la actividad económica, porque hoy hay mucha capacidad ociosa, ¿no? Vos pensás que hay sectores que están trabajando a 60, 70% de capacidad instalada y ningún empresario va a invertir si está subutilizando su capacidad instalada. Pero en algún momento volveremos a trabajar no digo a capacidad plena, cercano a plena, qué sé yo, por ejemplo, hoy te doy un ejemplo que lo hablaba con un cliente, la industria aceitera, la que procesa la soja, que es una actividad muy de punta en Argentina, bueno, hoy está trabajando a media máquina porque el productor está vendiendo su producto a cuentagota. Claro, el productor agropecuario se siente más tranquilo teniendo la soja en el silo que teniendo pesos en los bancos. Entonces es un proceso. Yo creo que, qué sé yo, sí distinguir inversión privada, inversión pública, inversión de corto plazo, inversión de largo plazo. Me parece que lo que va a empezar a ver son inversiones defensivas, inversiones donde el empresario vea que si tiene sobrantes de dinero y por lo menos lo que le ayude a bajar costos, a mejorar productividad, esa creo que va a venir. La que sea la que vos preguntaste, inversiones de largo plazo para expandir capacidad productiva, va a llevar mucho tiempo. Necesitamos más reglas de juego, más estabilidad macroeconómica, más acceso de largo plazo, más acceso al crédito de largo plazo. Pero bueno, habrá que ir paso a paso, ¿no? Otra de las cosas que uno nota en los países que van funcionando adecuadamente es que a esta inversión de los sectores productivos aparecen también los acompañamientos financieros, ¿no? Cosa que en la Argentina, sobre todo en los últimos 4 años, fue algo muy difícil, mejor no pedirla, porque el castigo era fabuloso, o sea, le tenías que entregar bastante más de lo que te daban y consecuentemente era más riesgoso que solicitarlo, ¿no? ¿Vos observás en el sistema financiero argentino un mejoramiento en su capacidad prestable, una posición distinta hacia los sectores productivos? A ver, el sistema financiero argentino estructuralmente tiene un problema que es su tamaño muy reducido, ¿no? Vos pensás que tenemos un sistema financiero que es un cuarto del tamaño relativo de los países latinoamericanos, o comparado con el brasileño, o con el chileno, o con el colombiano. Obviamente el proceso de inflación hace que el ahorro en pesos sea muy pequeño. Teníamos un sistema de depósitos en dólares que ayudaba a financiar a la exportación y que no funcionaba value, que hoy se ha frenado. Yo ahí no echaría las tintas sobre el sector financiero, que obviamente debe tener sus culpas y sus responsabilidades, pero el entorno macroeconómico hace que es un ambiente de mucha inestabilidad. Este año el crédito al sector empresario, al sector productivo subió, más por impulso de que había tanta plata en el sistema circulando a través de la emisión monetaria que por confianza. Hubo mucho crédito a 24 de tasa, todo ese apoyo subsidiado que no va a continuar. Me parece que hay una tarea muy grande que desarrollar, sobre todo en los mercados de capitales. El mercado de capitales yo creo que es la gran deficiencia argentina.
El sistema financiero funciona muy transaccionalmente, todo plazo corto, los depósitos son muy transaccionales, la tasa de interés, vos pensás que lo que al ahorrista no lo convence en su retribución, al empresario le parece carísimo para tomar fondos. Entonces, no, claramente en este ambiente de inestabilidad macroeconómico falta mucho para que el sistema financiero juegue un rol promovedor, si es que se dice así, de la inversión. Rodolfo, vamos a nuestro último corte y al tercer bloque. Adelante, señor director. Rodolfo, hay varias cosas que uno va analizando dentro de mis pocos conocimientos, yo no soy economista, pero uno ve el tema vinculado con la inversión, ve los acompañamientos eventualmente financieros, el tema impositivo es otro tema realmente extremadamente complejo, porque se hace a veces muy difícil cuando hay una presión impositiva muy significativa que el resultado te dé a nivel de rentabilidad, ¿no? Y aparece el otro tema, ¿hay rentabilidad? ¿No hay rentabilidad? ¿Conviene que lo hagamos? ¿Conviene que no lo hagamos? Pero hay otro eje fundamental, que es el consumo. El consumo del producto a nivel de mercado interno y el consumo del producto a nivel de mercado externo. ¿Cómo ves la Argentina en esos campos? Bueno, el consumo tuvo obviamente un impacto grande con la cuarentena y la pandemia, por doble vía. Uno, porque no se podía salir, estamos todos encerrados en nuestra casa, y ni siquiera encerrados en nuestra casa solamente, sino con la incertidumbre de cómo sigue la vida, para actividades básicas. Por otra parte, hemos tenido, vos lo mencionabas al principio, un impacto fuerte en el empleo, que el Estado lo trató de compensar con asistencia, pero siempre es incompleta, una caída del salario real. Uno esperaría, yo te diría que el consumo, ahí lo veo siguiendo la evolución general de la economía, yo veo una recuperación del consumo donde nos va a costar mucho volver a los valores previos al consumo. Sacando, y con una importante aclaración, mucha heterogeneidad, ¿no? O sea, hay actividades que pueden estar hasta en un boom hoy, porque muchas actividades de bienes durables, como puede ser autos, artículos del hogar, todo aquello que la gente percibe que medido en dólares está barato y que prefiero tener un colchón en mi casa y no pesos en el banco, se vende bien. Ahora, al mismo tiempo, el consumo masivo está más frenado, y ni hablar las actividades que todavía están afectadas por la cuarentena. Así que el consumo va a seguir la marcha de la actividad. Si querés números macroeconómicos, si este año caímos un 10-11% el Producto Bruto y el consumo habrá sido un poquito más, el año que viene recuperaremos 5 o 6% y el consumo recuperará un poquito más, pero nos manejamos en esos márgenes. El consumo externo, que es la exportación, en la exportación doble vía, nosotros vendemos, ellos nos compran. Bueno, tenemos una muy buena noticia sectorial para el campo y macroeconómica para la Argentina, que es la mejora de los precios internacionales. La mejora de los precios internacionales viene Correcto. a compensar un problema que tenía esta política económica, yo diría previo a la pandemia, que había puesto un nivel de derechos de exportación, de retenciones, demasiado alto para los precios internacionales, sacando cuestiones ideológicas de si te gustan o no te gustan los derechos de exportación, que es otro debate que no viene al caso ahora. Pero lo que estaba claro que los derechos de exportación, las retenciones que teníamos que tuvimos durante todo este año eran muy altas para lo que valían los precios internacionales. Ahora son, no quiero que el productor me mate con lo que voy a decir, pero más razonables, más tolerables, más bancables. Y eso va a generar un salto exportador, eso se vende porque el mercado mundial de commodities, de materias primas, es muy fluido, así que eso bienvenido sea para la Argentina. Lo que es manufactura industrial, bueno, seguimos siendo muy dependientes de Latinoamérica, de Brasil. Brasil va a mejorar, pero de ahí como para una ayudita. Y bueno, lo que sigue faltando es obviamente una inserción exportadora argentina que sea más generalizada, más diversificada. Argentina nunca ha sido un tigre exportador, pero la verdad que si nos ponemos a recordar que exportábamos 80.000 millones de dólares en 2011 y que el año que viene con la mejora vamos a estar en 60, nos damos cuenta de todo lo que nos falta, ¿no? Sí, lo que uno observa es que hay algunos lugares que yo creo que la Argentina le está empezando a prestar aún más atención.
del sudeste asiático, no solo China. ¿No? Pongo un ejemplo que los días que vienen va a haber un encuentro muy interesante, que es Vietnam. Uno dice Vietnam y se pega un susto, ¿no? Pensando en las cosas desgraciadas que pasaron. Vietnam es un mercado fantástico para la economía argentina, la colocación de productos alimentarios, no solamente la producción de productos primarios, sino con valor agregado. Y así un montón de otros países. O sea, la Argentina yo creo que puede intensificar notablemente su consumo externo y la colocación de sus exportaciones, y habrá que ver cómo maneja el tema de las importaciones, porque ahí también hay una situación un poquito compleja, ¿no? Por la problemática de los dólares hay un cierto cercenamiento, ¿no? Ahí tenemos que aprender que exportación e importación siempre es un camino de doble vía, ¿no? La avivada argentina de querer que vamos a exportar y no vamos a importar no funciona. Al contrario, es bueno importar, obviamente siempre todo en su justo lugar y con condiciones de competencia importantes. Bueno, hoy el tipo de cambio no es un valor problemático para la importación. Lo del sudeste asiático que vos decís es cierto. Si nosotros miramos, por ejemplo, Chile, que es cierto, tiene la ventaja geográfica de estar en el Pacífico, pero eso no sé si debería ser tan problemático, tan diferente. Chile comercia con todo el sudeste asiático, no solo con China, mucho más que nosotros. Argentina como que está muy focalizado en Latinoamérica, en Brasil, algo en Europa o China, pero sí hay mercados en los que prácticamente no existimos, ¿no? Somos tan pequeños en el comercio mundial, que movimientos relevantes para nosotros pasarían imperceptibles para el resto del mundo. Así que esa es una oportunidad. Pero yo ahí vuelvo a un tema, la estabilidad macroeconómica es muy importante, porque la exportación como oportunidad de que aprovecho hoy, mañana no sé cómo sigue la historia, está bien, vale, como hacer un gol de rebote. Pero lo bueno es la exportación que se piensa con horizonte, o sea, la empresa que dice, me voy a dedicar a exportar por los próximos 10 años, no por los próximos 10 minutos. Y eso todavía creo que estamos lejos, ¿no? Estamos lejos. Argentina tiene que mostrar que cumple sus compromisos, que no es, bueno, te vendo ahora, pero dentro de 6 meses no sé, porque no sé cuánto van a ser los costos en dólares, no sé si me van a poner una retención, no sé si me van a restringir. En eso nos falta mucho horizonte. Sí, eso se llama confianza, ¿no? Hay un tema que yo, como no economista, siempre a veces lo he discutido, que es el tema de la macroeconomía y la microeconomía. ¿Están enfrentadas? Yo siempre lo pregunto, porque noto por ahí que los que le damos mucha importancia a la microeconomía nos solemos olvidar y cometemos un error de la macro y a su vez lo mismo, ¿no? Y viceversa. Sí. No, esos enfrentamientos macro-micro, campo-industria, exportar, mercado externo, mercado interno, sistema financiero, economía productiva. Yo creo que la verdad que son muy contraproducentes. Por supuesto, tampoco hay que ser naif y saber que en algún momento existen los intereses, pero lo importante sería lograr las complementaciones. Claramente entre macro y micro no debemos estar enfrentados. Y es muy difícil lograr el equilibrio. A ver, yo que soy un macroeconomista, así que estoy de un lado del mostrador, siempre ante los sectores les digo, miren, no hagan muchos planes sectoriales si no arreglan la macroeconomía, porque no les va a servir para nada. Pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Si ordenar la macroeconomía y los sectores y la calle y el sector productivo y el empleo funcionan mal, después termina siendo un boomerang. Y eso vale para todo, vale para agroindustria, vale para finanzas y sector productivo. A mí una de las cosas que más me duele en Argentina, y hasta te diría, lo hemos vivido a niveles de equipos económicos, equipos económicos demasiado destinados a lo financiero, financierismo, y que se olvidan de la economía real y viceversa, equipos económicos demasiado orientados a la economía productiva que no saben cómo funcionan los mercados de capitales o los sistemas financieros. Entonces esas dicotomías la verdad que no sirven. Obvio que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si Argentina un día lograra equilibrar estas cosas, que no es solamente intereses sectoriales, sino políticas, y bueno, habremos dado un paso importante.
pero bueno, muchas veces la que impone las tensiones es la propia realidad. Rodolfo, se nos está acabando el programa. Realmente te agradezco profundamente porque nos ha hecho algunos análisis y consideraciones muy interesantes, ¿no? Así que esperemos que la Argentina avance, esperemos que la Argentina económica sea más permanente y nos dé más confianza y seguridad. Así que yo te agradezco profundamente tu No, yo te participación. agradezco a vos que me hayas llamado. Cuando todo esto pase, nos veremos. Me invitarás ahí al estudio que veo que lo tenés muy lindo. Me invitarás al estudio a hacerlo personalmente. ¿Cómo no? Y bueno, nos volveremos a ver seguro muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo. Y bueno, y a todos nuestros televidentes, nos veremos el viernes que viene.